Libro de Habacuc, uno de los profetas menores. Bueno, no es que eran menores, sino que eran menores en escrito. Ellos escribieron solamente algunos capítulos, mientras que los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, pues fueron más extensos, ¿no? Pero no eran menores en cuanto a espiritualidad. Eran profetas de Jehová. Capítulo 2. Vamos a leer solamente el verso 3 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Señor, bendiga su palabra, hermanos. Pueden sentarse alabando, glorificando al Señor. Siéntese con gozo. Siéntese y siéntase, ¿no? Con gozo. Gloria a Dios. Me llama la atención este verso porque parece que se contradijera, ¿no? Dice la segunda parte, y no mentirá, aunque tardare, dice, espéralo, sin duda vendrá, no tardará. Aunque tardare, no tardará. Bendito el Señor. Pero eso lo voy a explicar más adelante. Un poco de historia para comprender este verso. Eran épocas oscuras, épocas malas. Y eran épocas malas porque el rey Joacim, que era el rey de Judá, no andaba bien, no andaba rectamente ante los ojos de Dios. Y eso trajo oscuridad, trajo maldición. Y Judá cayó en manos de los egipcios. Ellos cayeron bajo la autoridad de los egipcios. Necao era el rey de Egipto, el faraón, y los tomó cautivos, pero no se los llevó a Egipto, sino que los dejó allí para que ellos pagaran tributo a Necao, rey de Egipto. Y Judá pagaba tributo. Joacim era hijo de Josías, un gran rey de Israel, especialmente de Judá. Josías fue el que, cuando encontraron el libro de la ley, él se preocupó de obedecer lo que decía la ley de Jehová. Hizo cambios, arrasó con la idolatría. Fue un buen rey, pero murió en una batalla. Murió, y lo sucedió un hijo de él solamente por 3 meses, Joacás. Era hermano de Joacim, el rey de Judá. Él estaba al mando, pero el faraón de Egipto, que se llamaba Necao, no le gustaba Joacás. Entonces lo cambió y puso a Joacim como rey de Judá. Y él comenzó a gobernar. Joacim era todavía joven. Se estima que tendría de 25 años a 30 años aproximadamente. Y comenzó a reinar, pero hizo lo malo ante los ojos de Dios. Así que ya con la cautividad que tenían bajo el gobierno de Egipto, que ya era malo de por sí, Joacim arruinó aún más todavía la situación, ¿no? Complicó más todavía. Yo cada vez que leo las escrituras, me parece estar viendo, cuando habla de Judá o de Israel, me parece estar viendo una familia, ¿no? Una familia cualquiera, donde a veces los padres son responsables del fracaso, la ruina, la desgracia de la familia. Y los hijos aumentan más la desgracia todavía. Eso fue lo que pasó con Joacim.
Ya Judá estaba debilitado en la fe, estaba bajo el juicio de Dios, pero Joacín generó más maldición porque fue un rey libertino, un rey que no amaba a Dios, no buscó a Dios y trajo oscuridad para el reino de Judá. Trajo maldad, trajo maldición. Las autoridades comenzaron a hacer cosas muy malas, muy perversas. Había mucha injusticia. Se aprovechaban del más débil, robaban, saqueaban. Era un desastre, hermano. El gobierno de Joacín era un desastre total. Y esto hizo que el pueblo de Judá también se contagiaran con este estilo de vida corrupto, y los pobladores también entraron en corrupción. Entonces, las víctimas comenzaron a aumentar dentro de la población, ¿no? A causa de la injusticia, a causa del robo, a causa de la maldad. Ya comenzó la corrupción a aumentar y las mujeres eran violadas. Habían cosas terribles. Para ese tiempo estaba este profeta Habacuc. Habacuc no aparece en otra historia como otros profetas que aparecen en otros reinos o otros reyes. Habacuc solamente aparece en esta historia nada más. Y Habacuc se siente indignado. Habacuc ve la condición que tenía Judá y él se siente molesto, pero más que nada, él se siente molesto porque él oraba, él pedía a Dios que Dios interviniera y como que Dios no hacía caso, como que Dios no lo escuchaba. Entonces, él empieza a reclamarle a Dios y comienza a decirle: Señor, ¿cómo es posible, no? Que delante de tus ojos tú ves la idolatría, las injusticias, la maldad y yo te clamo y no hay respuesta. Parece como que tú te has olvidado de tu pueblo, no intervienes, no frenas esta situación de maldad. Cada día hay más muertos y como que no pasa nada. Entonces, quiero distinguir acá algo muy importante. La oración del profeta Habacuc no era una oración común. Los profetas, como los pastores, no hacen oraciones comunes. En el Antiguo Testamento los profetas, como en este tiempo los pastores, sentimos la carga cuando la nación está en declive. Sentimos la carga y hay un sentir en el alma que nos lleva a interceder por la nación, muy distinto a un creyente de la iglesia que sus oraciones son más preocupantes por ellos, por sus necesidades propias, por la familia, por los problemas que tienen. Esa es la oración que mayormente en los creyentes se ve. Oran por ellos, por su hijo, por su familia, por su negocio, por sus circunstancias. Pero los que están bajo una responsabilidad de Dios, vemos las cosas más allá. No es tanto por nuestras necesidades propias, sino por la gente, por los creyentes y por los no creyentes. Por eso que cuando oramos, nuestra oración tiene un significado diferente, tiene una razón distinta. Y eso es lo que pasaba con Habacuc. Habacuc no solamente oraba, Habacuc está reclamando un acontecimiento funesto contra la gente que está sufriendo.
ve la gente sufrir. Él ve la gente llorar. Y él entiende que Judá iba de mal en peor. Y eso a él lo tenía conmovido, lo tenía impotente. Y él quería una respuesta de Dios, porque era como que Habacuc dijera: no es posible, Señor, que estas cosas continúen así. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde vamos a llegar? La maldad aumenta y es una cosa terrible lo que se ve. Es lo que vemos nosotros, ¿no? Vemos maldad, vemos muerte, asesinatos, robos, corrupción, degeneración. Todo eso nos rodea a nosotros. Pero nosotros, como pueblo de Dios, somos pequeños, somos pocos. Mientras que en la época de Habacuc, Judá era en su totalidad el pueblo de Dios. Entonces, para Habacuc, sabiendo que Judá es el pueblo de Dios, no entiende por qué Dios no reacciona, por qué Dios no interviene, por qué Dios no resuelve, por qué Dios no obra. Tú ves morir la gente, tú ves llorar a la gente, tú ves sufrir a la gente y no haces nada. No veo que tú intervengas en algo. El rey y todos sus cónsules y toda la gente que le rodea están en una degeneración total y tú no haces nada, ni siquiera contra el rey. Y Habacuc está indignado, está molesto. Eso lo encuentra usted en el capítulo 1, ¿no? En los primeros versos, donde dice la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Le dice Habacuc a Dios, ¿no? Le reclama: ¿hasta cuándo? Diciendo: ¿dónde estás? Y de hecho, para Habacuc no sabía cuáles eran los planes de Dios. Habacuc entendía que Dios lo había levantado como profeta y esperaba una voz de Dios a través de él, y que Dios le dijera: mira, tranquilo, que esto se va a resolver o algo por el estilo. Pero Dios no respondía. Hasta que Dios le responde. Dios le responde y Dios le dice, es como que, le voy a resumir, es como que Dios le dice a Habacuc: yo entiendo que tú estás preocupado, yo entiendo que tú estás sufriendo por las cosas que ves, pero tranquilo, porque yo también estoy al tanto de todo. No creas que yo he quitado mi mirada, no creas que yo no me doy cuenta de las cosas. Yo me doy cuenta de las cosas. Pero yo tengo una forma de proceder diferente a tu mentalidad, diferente a como tú crees, a como tú piensas. Yo tengo mis tiempos, y es ahí donde nos encontramos en este capítulo 2, donde Dios le dice: va a venir un pueblo terrible, superior al de Egipto, los caldeos. Y quiero que entiendas que yo te voy a dar una visión, una profecía, y en esta profecía tú vas a ver que tardará aún por un tiempo. O sea, esto que tú estás viendo va a seguir, no se va a calmar, mas se apresura hacia el fin. Va a llegar la respuesta.
Y dice, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquí es donde yo les decía que parece una contradicción. Primero dice no tardará o tardará y después dice no tardará. Lo que Dios está tratando de explicar es, tardará para ti, Habacuc, para ti que vives sumergido viendo todas esas iniquidades, esos sufrimientos, esas angustias. Para ti esta respuesta va a ser tardía, porque tú quieres las cosas ya. Para ti tardará, pero para mí no tardará, porque yo tengo los tiempos bien planificados. Mis respuestas son exactas en el momento preciso, porque mi respuesta tiene una connotación de cosas que tienen que cumplirse para llevar a cabo mis propósitos, mis planes. Y son cosas que tú no puedes entenderlas, como nosotros. A veces nosotros no podemos entender por qué Dios no nos responde. ¿Por qué cuando clamamos sobre ciertas cosas que para nosotros son urgentes, que para nosotros son de inmediata respuesta, como que Dios no nos responde? Entonces, Dios es como si nos estuviera diciendo a nosotros, ¿no? A través de esta palabra, nos estuviera diciendo, para ti es urgente, para ti es que se resuelva ya. Pero yo veo más allá de lo que tú ves. Yo entiendo más de lo que tú entiendes. Y yo tengo mi forma en que resuelvo las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Además, quiero que entienda algo muy importante. Hay males que vienen a nuestras vidas, situaciones muy duras, muy difíciles, porque es como que Dios nos desarma como si fuéramos un mueble, nos desarma, nos va sacando todas las piezas para volvernos a armar. Porque en la condición que ustedes o yo podamos tener en algún momento, en alguna etapa de nuestra vida, en alguna crisis, en alguna situación, muchas veces nosotros necesitamos ser reparados, necesitamos ser transformados. Como dice la Biblia, transformados por medio de vuestro entendimiento. Porque hay cosas que tenemos que transformarnos. Nosotros a veces seguimos una línea, muchas veces equivocada, con situaciones que no son buenas, con pensamientos, con actitudes, con palabras, con acciones que dejan mucho que desear. Y eso nos está afectando y no nos damos cuenta. Nosotros creemos que con cumplir, viniendo al templo, orando, ofrendando, como que tenemos un respaldo espiritual porque hacemos esas cosas y entendemos que estamos bien, pero Dios no nos ve bien. Dios dice, tú estás caminando chueco, tú no estás rectamente, tú tienes problemas y tú no te vas a dar cuenta. Yo tengo que permitir situaciones difíciles, situaciones duras, a fin de que tú puedas depender de mí, clamar a mí, para que yo obre. Entonces yo tengo que tomar esa circunstancia adversa, difícil que está aconteciendo sobre tu vida, como una especie de que te estoy desarmando a través de esa crisis para volverte a armar. Y entonces, una vez que yo te vuelva a armar, tú vas a poder entender mis planes y yo voy a hacer la obra que tú necesitas y voy a solucionar, arreglar las cosas, porque estarás en la condición que yo quiero para que se arreglen las cosas.
Alabado sea el nombre del Señor. No sé si me está entendiendo lo que estoy diciendo. A veces nos desarma Dios. Y no importa cuán grande tú crees que eres. No importa que tú pienses que eres extraordinario. No. Nadie es extraordinario, hermano. Recuerde que nosotros estamos en este camino por pura gracia. No por alguna obra buena que tengamos. No porque seamos muy capaces. No. Por pura gracia, por pura misericordia, estamos en este camino de Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros no tenemos ningún mérito. Y si algún mérito alcanzamos, no es por nosotros, es por el Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. No por obras, para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Este es un asunto del Señor. Entonces lo que Dios quiere es ordenar nuestros caminos, porque cada escalón que nosotros subimos o cada nueva etapa que nosotros avanzamos trae de por sí sus propios problemas. Y a veces no sabemos cómo lidiar con esos problemas, porque son nuevos, son nuevas cosas, nuevas situaciones, diferentes a las que ya hemos pasado. Las que hemos pasado nos ha servido para madurar, para tener mejor experiencia. Pero como estamos escalando, entonces entramos a etapas que tienen sus males o sus problemas superiores a las que hemos pasado. Y así, como tuvimos que enfrentar nuestros problemas pasados y aprender y superar situaciones para poder vencer esos obstáculos, en estas nuevas etapas, de la misma forma, tenemos ahora que batallar, aprender, comprender y de esa manera salir victoriosos. Y eso muchas veces cuesta. Algunos logran entender y se sumergen en Dios para que Dios sea el que se encargue de darnos la habilidad, la capacidad, el entendimiento, la paciencia, para que nosotros no desmayemos, para que nosotros no nos desesperemos. Y si nosotros nos desesperamos, igual Dios está sentado en su trono. Y lo único que Dios va a ver es que hay un desesperado más allí. Y seguirá desesperado hasta que Él aprenda que tiene que depender de mí y confiar en mí. Bendito el nombre del Señor. Porque hay gente que cree que es como los bebitos que lloran cuando no tienen un chupón o no le dan su leche. ¡Ay! Le ponen un chupón y se calma. Entonces, hay creyentes que creen que las cosas son así, pero tú ya no eres un bebito. Un bebito es un recién convertido. Pero tú tienes muchos años en el Evangelio. Y ya tú no eres un bebito, ya estás grande. Ya se supone que tú ya no comes papilla, ya tú tienes que comer cosas más sólidas. Ya ahora la carne te viene con hueso, el pescado con espina. Ahora tú tienes que encargarte de sacar las espinas, tienes que saber cómo comer. Ya tienes que saber que cuando te caes te tienes que levantar. No tienes que estar pidiendo, ay, papá, mamá. Tienes que levantarte. Pero, sin embargo, a pesar de los años, enfrentamos desafíos más grandes. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento de la vida, de las cosas espirituales, nuestro discernimiento del bien y del mal, han aumentado. Entonces, tenemos una capacitación mayor a medida que pasan los años y a medida que vamos superando obstáculos, vamos creciendo más y madurando más. Entonces, se entiende, por lógica, de que las nuevas etapas, los nuevos desafíos que hay que enfrentar van a ser mayores, van a ser superiores a los que ya hemos pasado.
Y eso es lo que Habacuc tal vez no entendía. Habacuc estaba preocupado porque la gente se moría, la gente sufría, había pleito, había contienda, había injusticia, y aparte estaban cautivos con los egipcios. Y esa gente mala, esa gente perversa, porque siempre van a haber dos grupos, los malos y los buenos. Esa gente mala y perversa pues salía airosa. No les pasaba nada, ellos tenían plata, ellos hacían fiesta y seguían en su maldad, seguían en su injusticia y no había freno para ellos. Y eso es lo que le molestaba a Habacuc. Pero Dios trata de enseñarle a Habacuc y le dice a Habacuc, no es como tú piensas, no es como tú crees, la maldad siempre va a estar presente y siempre van a haber víctimas. Y esa gente que llora, que tú la ves llorar, esa gente que tú la ves sufrir a causa de la injusticia, son gente también que se ha olvidado de mí. Son gente que no me clama, son gente que no me busca, son gente que no están en una espiritualidad como para yo defenderlos, como para yo protegerlos. Entonces sufren, lloran, se lamentan de la muerte de un familiar, de esto, de lo otro, pero ellos tampoco no están en un nivel como para decir, bueno, pues no, los voy a ayudar porque son fieles, están entregados, están consagrados. ¿Cuántas cosas a veces ha venido a su vida, el mal ha venido y ha tomado control en alguna área de su vida espiritual, de su propia persona o de su familia o de cualquier otra área en la cual usted se mueve? Y muchas veces ha sido también porque usted no es tan fiel como aparentemente parece. Usted tampoco no es una persona que esté consagrada, que esté usted a la altura espiritual que Dios demanda. Entonces cuando le vienen las cosas malas, usted reclama como Habacuc. Y dice, pero ¿por qué, Señor? ¿No? ¿Hasta cuándo voy a estar soportando esta situación? ¿Hasta cuándo voy a vivir así? ¿Por qué me vienen todas estas cosas? Y usted se lamenta y se queja. Pero Dios dice, bueno, tienes que aprender que en esa condición del mal, yo voy a renovarte. Y hasta que tú no te dejes renovar, hasta que tú no te pongas en mis manos, vas a seguir sufriendo, vas a seguir llorando. Porque tienes que entender que en el mundo espiritual, Dios es el que gobierna y Dios es el que hace su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Miren que nuestro Señor Jesucristo pasó por ese problema, siendo el Señor inmaculado. Pero Él dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, no la soporto. No soporto esta tragedia que me va a venir, no soporto esta prueba. Es muy fuerte porque, amado hermano, Él sentía el odio y el deseo de Satanás de destruirlo, de herirlo, de afectarlo, de hacerlo sufrir. Y él lo sentía, él estaba en ese momento con una carga muy grande. Y todo lo que pasó para ser llevado a la cruz, cómo lo flagelaron, fue una cosa despiadada. Y todo eso él, estando en la condición de hombre, él lo percibió, él lo sintió, él sabía que esas cosas iban a venirle. Y él estaba en la condición de hombre, él no estaba como Dios. Y por eso él dice, si es posible, pase de mí esta copa. Mas no se haga lo que yo quiero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entendiendo que en esos momentos de crisis, en esas condiciones difíciles, hay que confiar en la voluntad de Dios. Hay que saber que las cosas buenas y malas que nos ocurren está bajo la voluntad y el control divino. Que las cosas a nosotros no nos ocurre por casualidad. Una enseñanza hay, una preparación hay, una renovación hay.
mayor fe en nosotros pide Dios, mayor búsqueda de su rostro. Hay algo que Dios nos quiere mostrar y nosotros solamente miramos el dolor, miramos el sufrimiento, nos quejamos y no sabemos hasta cuándo va a ser la situación así, pero nada de entender que Dios busca un mayor acercamiento para que Él sea el que obre, nos desarma y nos arma. Y nos dice, ahora sí está preparado para enfrentar lo más fuerte. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Y Habacuc se queda sorprendido. Habacuc se queda sorprendido. Habacuc entiende. Ahora entiendo. ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué ha permitido que los egipcios tomen el control de Judá? Pero lo que no entiendo, decía Habacuc, es que Dios me dice que va a venir un pueblo más terrible que los egipcios. Y que ellos se van a encargar de castigar a toda esa gente que ha obrado con perversidad, con maldad. Porque Dios no pasa por alto, hermano. Dios no pasa por alto. Nosotros podemos creer que Dios pasa por alto, pero no. Miren, hay cosas a veces que nosotros hacemos ocultamente que Dios la está viendo. Y Dios la saca a la luz. La saca a la luz como diciendo, mientras esto esté enterrado no va a haber fructificación para ti. No va a haber prosperidad espiritual para ti. Mientras que estas cosas estén ahí en oculto, tú no vas a poder ser de bendición. Y Dios la saca. Y el creyente enfrenta entonces vergüenza, enfrenta una situación muy dura. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo con esto oscuro, oculto, no puedo darte la bendición que te quiero dar. Yo no puedo formarte con esa llaga podrida ahí. No puedo. Tengo que quitar esa llaga. Tengo que sacarla. Tienes que saber que estas cosas que tú estás haciendo, yo no las voy a permitir. Yo las voy a sacar y vas a llorar y vas a sufrir y vas a pasar vergüenza y se te va a venir el mundo encima, pero es la única manera en que puedo quitar la gangrena que tú tienes metido en el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Es lo que hace un médico, ¿verdad? Un médico quita el mal. Duele. Se hincha alguna parte de tu cuerpo y está lleno de materia, de pus por dentro. Está rojo, hinchado. Te hinca, tienes fiebre, te da dolores. El médico dice, pues bueno, tenemos que sacar esa pus que está dentro, hay que apretar. Y la anestesia no agarra cuando hay pus. Así que vas a tener que aguantar. Cuando yo era niño, mi abuelo tenía unos asientos de carro, esos carros antiguos que él usaba. Y los tenía en la casa donde él vivía. Y como nosotros éramos niños, 4 o 5 años, nos tirábamos sobre esos muebles y ¡ay, prin! Y ¡pum! Éramos niños que jugaban. Y yo me acuerdo que en una de las tantas aventadas que yo me daba, me tiré y caí de rodillas sobre ese mueble y no me di cuenta que una aguja oxidada estaba allí y se me metió en la rodilla. Me quedó la parte donde se mete el hilo, fue la cabecita de la aguja, lo único que me quedó afuera. Toda la aguja se metió y la aguja estaba oxidada porque esa cabecita estaba recontra oxidada. Había estado metido dentro de ese mueble y con tanto brinco se había ido dando la vuelta, ¿qué sería? Hasta que se puso así y yo caí encima. Bueno, yo vi la aguja y me la saqué. ¡Fum! Salió un poquito de sangre y seguí jugando.
y seguí jugando. Como a las 3 horas me comenzó a doler la rodilla. Mi madre y toda la familia, ese día había habido una boda en el Callao, estábamos en Lima, estaba en casa de mi abuelo. Y todos se fueron, solamente me quedé con un primo, que era casi de mi misma edad. Los dos solitos nos quedamos ahí porque me dolía la rodilla y me dejaron por eso. Yo no sabía qué tan grave era la cosa. El hecho es de que a las 5 horas la rodilla se me puso así como una pelota grandaza. Y me daban unos hincones que me encogía, se me quedó encogido el pie así. Yo estaba así. Y la rodilla así, hinchada totalmente. Y me daban, cada que me daba un hincón me hacía gritar, me hacía llorar. Eran dolores horribles, unas punzadas terribles. Le decía a mi primo, mira si vienen, mira si vienen. No venían. Las 11 de la noche, las 12, la 1 de la mañana. Y yo peor, peor. Eran unas punzadas horribles. Se me llenó de materia toda la rodilla, toda. Como a las 2 de la mañana llegaron. Pensé yo que me iban a llevar al hospital. Yo, no. Mi mamá, claro, se sorprendió al verme así y todo, pero mañana te llevo al hospital, me dijo. Yo toda la noche con unos dolores horribles. Y como ellos venían pues tomados, no pasa nada, y se echaron a dormir. Pero al día siguiente vino mi papá, yo ya no podía caminar, me cargó y me llevó al hospital de niños. Y cuando me observaron, esa pierna está llena de pus, está llena de materia ahí, está infectada. Y por más anestesia que le pongamos, no le va a agarrar. Le vamos a poner, pero no le va a agarrar. Y efectivamente, me pusieron anestesia. Y nada, hermano. Entonces vinieron 2 enfermeros y uno me agarró de un brazo, el otro del otro. Y otra enfermera más me sujetó, me agarraron entre los 3 allí. Y el médico me agarró la rodilla y comenzó, primero me hizo un corte y comenzó a apretar. Eso fue una cosa que parece que lo estuviera viviendo. Lo que quiero decir al contarle esto, así pasa cuando nosotros a veces tenemos cosas, alguna aguja oxidada dentro de nosotros que nos infecta. Y mientras que no salga esa materia, no se puede curar. Tiene que salir toda esa cosa mala de adentro. Y me exprimieron la rodilla, fue una cosa, pero grito por todo el hospital se escuchaba. Y luego ya me curaron, me vendaron, me dieron pastillas y ya. A la semana ya todo estaba normal. Pero me tuvieron que apretar duro. Y eso pasa en nuestra vida, hermano. Hay cosas que hacemos que a Dios no le agrada. Pero nosotros pensamos que está bien. Hasta que nos aprieta, hasta que viene el dolor. Y mientras que no salga eso, no podemos pasar al siguiente nivel. No podemos. Judá, a pesar de que tenía la mala experiencia de tener Egipto, que los gobernaba, ellos no buscaban a Dios. Ellos tenían el cáncer dentro. Y por eso Dios dice, esta gente se ha vuelto mala. Especialmente los gobernantes, las autoridades se han vuelto malos. Y son los responsables de toda la maldad y todo el llanto, el sufrimiento que están ocasionando. El pueblo, por supuesto, en menor escala, no son los que propiciaron el mal. Ellos sufren, pero tampoco me buscan. Pero no tienen la responsabilidad que tienen estos otros. Y a estos otros yo los voy a castigar, Habacuc. Ellos no se van a quedar impunes.
Ellos podrán olvidarse de lo que hicieron, pero yo no me he olvidado, dice el Señor. Yo sí lo recuerdo, yo sí lo veo. Y yo me voy a hacer cargo. Y voy a traer un pueblo sanguinario, un pueblo terrible, el más terrible que hay, que son los caldeos. Los caldeos eran o pertenecían al imperio babilónico, que era de Nabucodonosor. Esos caldeos entraban y mataban y se llevaban cautivo a los hombres, a los jóvenes, a las mujeres. Arrasaban con todo, no tenían escrúpulos. Y a través de esa gente, yo los voy a castigar. Porque Habacuc no entendía cómo era que con un ejército maligno, peor que el de Egipto, iba a curar a Judá. ¿Cómo iba a hacer eso? No lo entiendo, decía Habacuc. Pues yo sí sé cómo hacer las cosas. Y ahora, espéralo. Para ti tardará. Para ti no hay cuándo se solucione esto. Pero para mí, yo tengo el día y la hora ya fijada. Yo tengo todo controlado. Yo lo estoy mirando. Alabado sea el nombre del Señor. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, más altos que vuestros pensamientos. Ustedes no me podrán enseñar a mí, dice Dios, lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Habacuc me reclama, Habacuc llora, Habacuc se queja. Habacuc no me conoce todavía. Habacuc piensa que los he olvidado. Yo no le he olvidado a ninguno. Yo he escuchado su lamento, he escuchado su lloro. He visto su sufrimiento, he visto cuando han clamado, he visto el dolor, he sentido el dolor de ellos. Todo eso lo tengo presente. Dios tiene presente cada minuto, cada instante de tu vida, de dolor, de sufrimiento, de angustia, de pesar. Dios lo ha visto, Dios lo tiene presente, Él no lo ha olvidado, pero Él tiene su día, Él tiene su momento. Él sabe cuándo va a actuar. Él primero quiere desarmarte para volverte a armar. Alabado sea el Señor. Y es lo que no entendemos. Porque nuestra mente no nos da. Por eso tenemos que seguir escalando. ¿Cuándo escalamos? Cuando superamos las crisis. Ahí es donde crecemos. No es porque predicaste bien. No es porque oraste por alguien y se sanó. No es ahí el crecimiento. El crecimiento está de manera personal. Cuando tú logras superar la crisis conforme a la voluntad de Dios y eres un nuevo hombre para la siguiente crisis. Estás más preparado y más preparada ahora, más que ayer. Antes tenías este nivel, pero lo superaste y has subido. Ahora analizas mejor, enfocas mejor. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A un varón perfecto, a la altura y a la estatura y a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Qué maravilloso es Dios, hermano. Y ahora Habacuc lo entiende. Y Habacuc no sabe cómo expresar lo que entiende. Entonces nos vamos al capítulo 3. Y nos encontramos con estas frases de Habacuc tan extraordinarias en el verso 17. Él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas
en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Esas alturas del entendimiento, esas alturas del crecimiento espiritual, de la madurez, esas alturas de haber escalonado, porque Dios ha sido su fortaleza. Él dice, aunque mis ojos vean que las cosas están mal, aunque no haya ovejas, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya el fruto del olivo, aunque yo no vea ninguna bendición y todo sea adverso, y todo esté seco, y todo esté mal, aunque yo vea, mis ojos vean todo eso, ahora entiendo que yo tengo que confiar en Dios, que yo tengo que buscar a Dios, porque Él es mi fortaleza. Él es el que me va a elevar a mí. Él es el que me va a dar la capacidad para yo pasar este momento duro y difícil. Y vendrán tiempos de abundancia, y vendrán tiempos de gloria, y vendrán tiempos de gozo y de alegría. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Dale un fuerte aplauso a Cristo. ¡Aleluya! Este Habacuc que vemos en este capítulo 3 no es el Habacuc del capítulo 1. Es un Habacuc diferente. Es un Habacuc que se ríe de la adversidad. Es un Habacuc que dice, ya yo vine de Vietnam, que me va a hacer una guerrita. Aleluya. Tu vida, hermano y hermana, dice la Escritura que es necesario que a través de muchas tribulaciones, de grandes tribulaciones, alcancemos el reino de los cielos. Está dicho por nuestro Señor. A través de tribulaciones, de problemas. Salimos de esos problemas cuando nos sumergimos en Dios, cuando confiamos en Dios, y Dios cambia nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de pensar. Él hace una renovación en nosotros. Él dice, ahora sí estás como yo quiero. Ahora enfrenta, ahora tú puedes. Ahora te voy a enseñar cómo tener victoria, porque ya estás preparado. ¿Usted cree que un soldado lo mandan a la guerra el primer día que entra como soldado? No, primero lo preparan. Y a través de una gran disciplina de ejercicios y de acciones severas contra ellos, los forman, los forjan su carácter, le quitan el miedo, le dan coraje, le dan valor. Aquí no está tu mamita. Aquí te levantas a las 4 de la mañana y de frente al agua helada y a correr. Y si te caes te tienes que levantar, porque si no, de un patadón te levanto. Cambia la gente. Yo tenía un amigo en el Callao que era bien palomilla. Ese hombre era vociferaba en voz alta, cantaba salsa. Y era de esa gente que alardeaba y hacía cosas, hasta que entró a la Marina. Él entró a la Marina. A los 3 meses salió con su uniforme blanco. Era otro, hermano. A ese hombre le quitaron la sonrisa de los labios. Nunca más se volvió a reír. Era otro. Serio. No, ya no levantaba las manos, ya no hacía sus alardes, nada, y ahora todos se burlaban de él. Lo cambiaron, lo transformaron. Eso es lo que hace Dios. Cuando Dios habla de transformarnos, la gente cree que es una transformación sin dolor. No, es con dolor. El cambio de nuestra vida es con dolor.
con sufrimiento, así como un ejército. Para que tú cambies, Dios tiene que rasparte la herida. Dios tiene que hacerte gritar. Miren el ejemplo del alfarero. Él está con la vasija en la mano y se rompe la vasija. No tiene la consistencia todavía. No me sirvió este vaso. Tengo que volverlo a hacer. Nos rompemos. Fácilmente nos rompemos. ¿Saben ustedes cuántos creyentes se han ido del templo por cualquier motivo baladí? Por tonterías. Porque alguien le dijo algo. Porque alguien lo criticó. Porque alguien no le saludó. Porque alguien habló de su hijo, de su hija, de su mamá, de su papá. Hubo un chisme por ahí. Se van, no aguantan. ¿Cómo quieres ser cristiano? ¿Que todo el mundo te dé una palmadita en el hombro? ¿Que todo el mundo te dé un besito? No, así no crecemos. El niño desde que nace, ¡pah!, le meten un palmazo para que llore. Porque llorar es bueno. Abre los pulmones. Entra el oxígeno. Lloramos. Si tú quieres llorar, si tú quieres reclamar, si tú quieres quejarte, tírate de rodillas, habla con Dios. Pero en la iglesia tienes que ser hombre. En la iglesia tienes que ser mujer. Bien fajada con la falda, bien fajado con los pantalones. Tienes que aprender a aguantar, tienes que aprender a resistir. Tienes que bendecir a los que te maldicen, tienes que orar por los que te difaman. No es fácil. Eso no es fácil, hermano. Pero es la única manera en que nos forjamos como cristianos. Y somos transformados de gloria en gloria. Porque el oro, para que brille, hay que pulirlo. Hay que meterle fuego con un soplete. Y luego pulirlo para que brille. Así es, pues. Dios nos mete fuego, el fuego de la prueba, para que podamos nosotros brillar. Para que nuestro carácter cambie, porque nosotros venimos del mundo con un carácter endemoniado, caprichosos, llenos de complejos, soberbios, que no nos gusta que nadie nos diga nada. Así venimos. Así entramos al ejército de Dios. Pero Dios dice: yo soy especialista en cambiar la gente. Y te comienza a apretar. Te comienza a apretar. Nosotros teníamos un dicho entre los pastores. Teníamos un dicho que decía: si gritas no sirves. Porque un día Dios se manifestó en una visión a una niña en una convención y vio al fundador de la obra de Puerto Rico parado en el altar, y de repente una mano enorme vino hacia el altar, una mano grandaza, y lo agarró y lo comenzó a apretar. Y Dios le decía: si gritas, no sirves. Entonces, esa historia, de esa visión, se quedó como un comentario entre nosotros los pastores. Decía: si gritas, no sirves. Un día estábamos construyendo el templo y nos fuimos a comprar adobes. Eran unos adobes grandazos. Y hacíamos una fila así en una chacra donde vendían los adobes. Una fila de hermanos, y arriba un volquete. Del volquete habían 2, 3 hermanos. Entonces cada uno pasaba el adobe, un adobe grandazo, pesaba. Y yo estaba parado en un cilindro entre los hermanos de abajo y los del volquete. Entonces ellos me boleaban el adobe y yo lo agarraba y lo tiraba para arriba. Así, y era rápido, era algo que no se podía parar.
Y allá arriba lo acomodaban y seguíamos. Y en una de esas se me escapa el adobe a mí. Y me cae así de cabeza, me cae en el pie. ¡Pum! Cambio. Y todo el mundo me miraba. Si gritas, no sirves. Cambio. Me bajé del cilindro y me fui. Mi carro estaba por allá. Entré a mi carro. Si gritas, no sirves. ¿Cuántas cosas hemos pasado, hermano? Momentos duros, momentos difíciles. Cada vez ha sido más difícil. Pero Dios le gusta que nosotros pasemos por esos momentos porque es ahí donde crecemos. Es ahí donde nosotros entendemos. Confiamos más en Dios. Nos volvemos más dóciles. Nuestro carácter cambia. Esos que tienen carácter duro, difícil, que la mujer se queja, que el hombre se queja. Uy, ese es el Señor. Ahí los tiene contra la pared, apretándolo. Hasta que no se amolde ese carácter endemoniado, no va a crecer. Pasarán años si no se somete a Dios. Y ahí estará el Señor apretándolo. Y dirá como Abacú, ¿por qué? ¿Por qué? Hay cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar. Y cuando nosotros no hacemos nada para cambiar, entonces Dios se encarga. Dios se encarga porque Dios quiere que nosotros estemos bien. Mire que un día el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Oiga, que Jesucristo le dijera a uno de sus discípulos, apártate de mí, Satanás, delante de todos los demás. Eso fue duro. Eso fue duro. Yo creo que Pedro se quedó así. Le dijo Satanás. Y todos los discípulos lo miraron a Pedro y dicen, este tiene el demonio adentro. ¿Cuántas historias habrán de su vida que usted ha pasado como creyente? Donde a usted lo han visto como lo peor. Y usted ha tenido que agachar la cabeza y seguir. Porque usted tiene dos opciones. Aguanta y no grita o se va. Y eso que algunos todavía no me han gozado como pastor cuando yo los llame. Porque tengo varios que voy a llamar. Para cuadrarlos ya, porque están ya pasándose de la raya. Todavía no me han gozado. Y ahí van a ocurrir dos cosas. O se sujeta o se va. Y no porque yo quiera que se vaya, sino porque tiene que ordenar sus pasos. Tiene que ordenarlas. Si no las ordena, no podemos andar dos juntos si no estamos de acuerdo. Pero la vida cristiana, hermano, crece como creyente, se forja como cristiano a través de los momentos duros, a través de las dificultades. Cuando le venga una crisis, ya usted sea inteligente. Ya me ha venido esta crisis, Señor, me pongo en tus manos. Enséñame, aquí estoy. Si algo tengo que corregir, muéstrame, háblame. Usa tu siervo, quiero con tu palabra entender. Quiero ordenar mi vida, no quiero perderme. Entonces, Dios le va a ser fácil tomarte y amoldarte. Y entonces vas a experimentar las victorias. Vas a experimentar la gloria. Te vas a sentir satisfecho cuando veas que Dios te hizo pasar ese nivel. Y ahora estás en un nivel mayor. Dispuesto y listo
para otra batalla. Para otra batalla. Porque batalla es hasta el día que nos muramos. Como dijo Pablo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Me espera la corona de justicia que Dios ha preparado para los que le aman. Bendito sea el nombre del Señor. Yo siento gozo en mi corazón, hermano. Gloria a Dios. Siento felicidad. Porque yo creo que tenemos un Dios sabio, maravilloso, que nos hace entender cómo debemos caminar. Así que ponte dócil con Dios. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero orar por ti. Bendito el nombre del Señor. Dios conoce tu vida mejor que yo. A Él no le podemos engañar. Podemos engañarle al más cercano, pero a Dios no. A Dios no le puedes tú hacerle el cuento. Dios te conoce. Pero Dios, la ventaja que tenemos aquí, hermano, es que Dios nos ama. Dios te ama como un padre. Y lo que quiere es que tú reacciones. Es que tú te pongas en la brecha. Que tú seas humilde. Que tú seas una persona que reconozca tus errores. Que hagas las cosas bien. Y que te pongas en las manos de Dios. Entonces Dios se va a encargar de ti y de tus crisis y de tus problemas. No importa cuál sea la orden de tu crisis. Si es enfermedad, si es familiar, si es emocional, si es económico, no interesa. Dios se va a encargar de todo eso. Porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas son añadidas. Todo viene, todo cae por su propio peso. Si hay alguien en esta hora que diga, pastor, ore por mí. Yo necesito que usted ore por mí, pastor. Entonces ahí donde estás, levanta tu mano y yo haré una oración por ti en esta hora. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Muchas manos se levantan. Allí donde estás, ponte de pie, tú que has levantado tu mano. Hazlo con amor, con sinceridad, con disposición de agradar a Dios. Dios sabe cuando tú le quieres agradar. Dios te ve, Dios ve tu corazón. Y Dios se agrada, Dios se agrada. Cuando una persona reconoce sus limitaciones. Voy a orar por ti. Toda la iglesia se pone de pie. Me ayuda a orar por todas estas vidas. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de tu divina presencia. Tu palabra ha sido proclamada para bienestar de tu pueblo, para gozo y triunfo de tu pueblo. Tú eres nuestro Padre y nuestro Dios que estás al tanto de todo lo que nos pasa. No hay nada que pase desapercibido delante de tu presencia. Las cosas buenas que hagamos, las cosas malas que hagamos, todo está delante de tus ojos. Tú lo observas, tú lo ves, conoces la intención del corazón, las razones que motivan a alguien a actuar de una o de otra manera. Tú evalúas los corazones, pesas los espíritus. Y aquí hay vidas sinceras. Aquí hay vidas que han levantado sus manos porque ellos quieren ser bendecidos. Porque ellos quieren que tú, Señor, obres en sus vidas. Tú los hagas crecer. Tú les des mayor sabiduría y entendimiento.
para que ellos hagan tu voluntad, para que ellos sirvan, Señor, como tienen que servir dentro de tu obra, de tu iglesia, Señor. Bendícelos a cada uno. Perdona todo pecado. Si algún pecado oculto, si algo que está escondido, Señor, que es desagradable ante tus ojos, sácalo de sus corazones, Señor. Brote de sus almas ese pecado y límpialo con tu sangre, Señor. Limpia cada alma, limpia cada corazón. Regenera, transforma, Padre. Limpia la mente de pensamientos malos. Santifica cada vida, Señor. Que tu presencia, tu Espíritu Santo, la sangre de Cristo cubra y haya bendición, haya santificación. Toda obra del diablo sea desbaratada. Todo poder de las tinieblas sea reprendida ahora en el nombre de Jesús. Reprendemos todo poder demoníaco. Echamos fuera toda fuerza satánica, Señor. Que tu gracia esté sobre tu pueblo. Que tu bendición esté sobre todos nosotros. Tu presencia esté sobre todos nosotros. Que sintamos la victoria. Que sintamos que tú estás, Señor, como poderoso gigante, guiando nuestras vidas, Padre. Y los que están enfermos, Señor. Mira a nuestra hermana María Salinas Torres. Y cada una de nuestras hermanas y hermanos que están enfermos, que no han podido venir. Y otros que están aquí, que están enfermos, que tienen dolencia, que tienen males diversos. Extiende tu mano, Señor. Tócalos, Padre. Sánalos, Dios mío. Que ellos entiendan que al ser sanados deben ser más fieles que nunca. Deben servirte mejor que nunca, Padre. Porque esa es la razón, el propósito por el cual tú permites las pruebas, las dificultades. Para ser mejores, para amarte más, para servirte mejor. Porque tú eres perfecto y sabio, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! Bendito.